Buenos días. Bueno, lo primero de todo sí que nos extraña un poco que apoyarían como proposición una iniciativa que no apoyan como enmienda, ¿no? Aunque solo sea por economía parlamentaria. Desde Podemos Asturias compartimos la proposición que presentan. Entendemos que totalmente necesaria y totalmente de acuerdo. Y presentábamos una enmienda adicional porque, si bien entendemos que al Gobierno estatal y en el ámbito de sus competencias, que en esta materia además son muchas, pues le corresponde garantizar la efectividad del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, al Gobierno asturiano, en el ámbito de las suyas, pues también puede impulsar una iniciativa legislativa en Asturias que garantice la efectividad del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de los ciudadanos y ciudadanas asturianas en relación con los hechos de la represión franquista. Y en esta enmienda establecíamos un conjunto de medidas que deberían adoptarse en Asturias en formato de ley y que pasan por garantizar la reconstrucción de las listas de víctimas y represaliados asturianos y asturianas, impulsar la preservación de la documentación que contienen los archivos judiciales, policiales y militares, impulsar también las medidas de reparación a los defensores de la democracia y de las organizaciones que contribuyeron y, por último, llevar a cabo la divulgación y recuperación de la memoria democrática en Asturias, declaración de espacios protegidos de memoria, apoyar y promover las actividades culturales o académicas que tengan como objeto el análisis y el reconocimiento veraz de la guerra civil, la dictadura y la transición. Para el pueblo asturiano es especialmente importante preservar su memoria y garantizar el reconocimiento jurídico de las víctimas asturianas del franquismo en el largo camino en el que quedaron muchos asturianos y asturianas, como el rector de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Alas Argüelles, asesinado como miles de asturianos y asturianas en su lucha por la construcción de un país libre en el marco de la Segunda República. Pero, a pesar de todo, la sentencia que condena después de su muerte a Leopoldo Alas Argüelles sigue en vigor. Y lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía y lo que dice esta sentencia contra don Leopoldo Alas, pues son cuestiones incompatibles, pero que también lo es con la Constitución española y con los convenios europeos e internacionales y los protocolos en defensa de los derechos humanos y de los derechos civiles y políticos firmados por España. Y miren, un día como hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y aprovechando la iniciativa presentada, yo quiero hacer memoria, porque el pasado construye el presente y, si no se resuelve, incluso condena al futuro. Y es indiscutible que las mujeres sufrieron una doble represión durante la etapa franquista, una por ser demócratas y otra por ser mujeres. Aquellas que defendían los derechos y libertades de la República, de una Constitución, se las rapaba el cabello para denunciar su atrevimiento al subvertir del paradigma tradicional de la mujer en una sociedad sexista y patriarcal. Por eso se les purgaba con ricino, para purgar simbólicamente la enfermedad de un feminismo laico y emancipador ensayado durante la etapa republicana. Por eso se las torturaba y paseaba para expulsar de su alma el demonio del marxismo. No sé si ustedes pueden seguir olvidando esta violencia. A los varones no les tocó en suerte este tipo de prácticas rituales. En su caso bastaba con que vieran o supieran de la vejación operada en el cuerpo de sus mujeres. Muchas madres sufrieron el robo de hijos e hijas y también cabía hasta la potestad del marido para darlos en adopción sin el consentimiento de la madre. La obediencia al marido venía establecida por ley y la falta de capacidad para contratar de las mujeres casadas se prolongó hasta 1978. Las mujeres que nos precedieron, que sufrieron e incluso a las que asesinaron, defendiendo los derechos y libertades de un país, también hoy merecen un reconocimiento entre las personas que nos consideramos demócratas. Muchas gracias.